¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto. Como pocos documentos, desde el 1 de julio del año pasado, el Plan Nacional de Desarrollo es una afirmación, es una declaración de intenciones políticas del gobierno. Con un eje transversal, la corrupción es un catálogo de lo que quiere el gobierno, pero sobre todo de lo que no quiere. Es un documento confuso porque hubo un par de versiones o dos documentos, pero es muy claro en 60 y pico de cuartillas. Es un documento básicamente que dice no vamos a hacer lo que fuimos. Es un documento que acusa al pasado de todos los males, que hace de la voluntad el instrumento para acabar con ese pasado. Es en ese sentido un documento que no colabora a terminar con la polarización que, como vivimos ayer, entre marcha y redes y discusiones, cada vez está peor. Hoy, en Bote Pronto, vamos a tratar, a propuesta de Ibabel, que está aquí, algunas cosas. ¿Qué le faltó al plan? ¿Cuáles son los planteamientos más graves? ¿Cuáles son algunos aciertos? Y algo que me encanta, que te voy a preguntar hasta el final, ¿cuáles son los planteamientos neoliberales de Andrés Manuel López Obrador en el plan? ¿Cómo estás, Ibabel? Rafa, Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Estás, Carlos? ¿Leíste el documento? Sí, tuve la desgracia de leerlo. No, es que es un documento, dices muy bien, es un documento de 65 páginas. El primero, no el segundo, que está propuesto como un anexo que tiene 200 páginas y que al parecer cuando lo llevaron el presidente les dijo, pues yo ya tengo este. Yo estuve haciendo mi tarea, no sé Estuve ustedes. también haciendo, entonces Exacto. luego los juntaron. Como sabemos, la Constitución estipula que el presidente tiene que entregarle al Congreso un Plan Nacional de Desarrollo. Cumplió al 10 para las 12 y entregó este documento. Tú dices, y dices bien, hay ahí toda una carga de intenciones políticas, y yo agregaría, ahí está todo el sentido de la captura del Estado que se propone y está haciendo Andrés Manuel López Obrador con su equipo de gobierno. Está política y gobierno, está política social y economía. En cada uno de estos puntos es muy importante señalar cómo se han ido cumpliendo. Uno, contra la corrupción, desde luego, pero dentro de ese inciso, Ibabel, Carlos, viene revocación de mandato, democracia representativa, que no es poca cosa para lo que viene. Luego, en política social vienen todos los planes que han construido y construirán una clientela fundamental para este gobierno, y en economía, bueno, lo que llaman la detonación del crecimiento, pero también aeropuerto y puntos centrales. De modo que sí hay ahí un plan serio, además de toda una utopía desaforada que tiene que ver con el populismo de López Obrador. Ibabel, hasta en redes, en algún momento cuando planeamos hacer esto, fue y preguntó, díganme dónde están los dos documentos, es un lío, etcétera, porque un documento no tiene mucho que ver con el otro. Pero además, ¿sabes qué? Ahorita que dices lo de las redes, es que sí es importante porque el primer documento, el documento de las 65 cuartillas, que yo le llamo folletín, pasquín, del presidente de la República, es el que se difunde en los espacios oficiales y en los espacios que complementan al presidente de la República, que son su propia página en internet, en donde uno puede encontrar todos los documentos mucho más fácil que en el gobierno federal. Así es. Y ahí está solo ese. O sea, para encontrar el complemento, tienes que saber que está en un anexo bis de la Gaceta Parlamentaria, en el Congreso, pero en fin, ese es un detalle de la forma, pero es importante porque el que se da a conocer, el que se difunde, el que la gente está leyendo, es el primero, el que no tiene indicadores, el que no tiene la lista de programas, por ejemplo, el que pone el énfasis en el asunto de seguridad y lo demás lo dibuja con muy pocas líneas, tanto en ciencia como en desarrollo social, y que es además el que tiene el planteamiento ideológico que tanto te inquieta, que es el que dice vamos a destruir el pasado. Son muchos párrafos de la destrucción de nuestro pasado y reciente, ¿no? Pero no está mal enjuiciar a la historia. O sea, yo creo que eso no está mal. O sea, uno puede decir, ¿saben qué? A ver, todo este modelo económico falló. ¿Y en qué falló? Bueno, pues les voy a decir, el salario mínimo ya no alcanza, hay más pobreza en el país, hay mayor desigualdad. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que hace el Plan Nacional de Desarrollo. No hace ese juicio a un modelo económico. Lo que hace, yo creo, es un linchamiento mucho más moral, porque además tiene palabras como frivolidad, perversidad, maldad. No es un juicio a las fallas de un modelo económico o de planteamientos de gobiernos anteriores. No sé si están de acuerdo. Sí. Y eso es lo fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Porque yo quería un poco relacionarlo con esto de ayer, con las reacciones en las redes, con esto que él minimiza un poco porque dice es parte del debate.
pero que nosotros vemos como un enfrentamiento, como una polarización. Lo ¿no? percibimos como un enfrentamiento realmente cada día más duro y más profundo. Solo para abundar y cerrar un poco esto que dice Ibabel, hay en el documento del Plan Nacional de Desarrollo del cual estamos hablando, lo que podría llamarse que tú llamas enjuiciar la historia, hay un liquidacionismo, es decir, nada de lo que está atrás ha servido. Lo cual es un tremendo sofisma, ¿no? Nada ha servido y prácticamente habrá que destruirlo. Y lo que Felipe González llama con una palabra que es el adanismo, Adán. Por primera vez tocaremos el paraíso y nosotros construiremos porque atrás de nosotros no hay nada. Es en cierto sentido un plan ahistórico, si nos detenemos rápidamente a verlo. Eso. Claro, porque no parte de nada, de ningún lugar, atrás de nosotros. O sea, la liquidación de la historia no lo hace histórico. Exactamente. Okay. Acabar con la historia lo vuelve más bien ahistórico. Si pudiera explicarnos algunas de las líneas, que incluso podrían ser líneas críticas de dónde venimos y a dónde vamos, podría tener un interés distinto. Este no. Por lo mismo, es un plan enconado. Dice Ibabel y dice bien frivolidad, perversidad, el mal, lo que estuvo atrás, todo lo que estuvo atrás estaba mal. Esto ocasiona que la sociedad mexicana, o una parte muy importante de ella, vaya dividiéndose en dos, y ayer lo vimos con toda claridad en una marcha. Hayan sido 12,000, hayan sido 15,000, lo que tuvimos fue a un grupo de mexicanos, un grupo numeroso de mexicanos que salieron a protestar porque se sienten agraviados y se sienten ofendidos. No es poca cosa a apenas 4 meses. Sí, 4 meses y medio. Oye, y en ese, a ver, tú primero. Dime. Sigue, porque querías Es decir que algo. en ese mismo sentido también hay que mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo no es un plan de gobierno, ese es el que sigue, que es un plan institucional de gobierno. Y este que nos presentan es un plan sexenal de gobierno, no un plan de Estado. Los planes nacionales de desarrollo son una visión del gobierno en turno que puede ir a 20 años. O sea, es como vamos a construir una ruta hacia ese punto que queremos llegar, que no necesariamente vamos a llegar en 6 años, pero es allí a donde nosotros queremos llegar, a ese país, a ese México. Y en ese sentido tiene que ser un plan mucho más incluyente y además estar basado en evidencia y con un diagnóstico mucho más claro de dónde se parta. Este no es un plan nacional de desarrollo, este es un plan de gobierno excluyente. Comentabas en alguno de los intercambios cuando planeamos hacer el programa que el eje transversal, y creo que así es en la lectura, es la corrupción. Todo tiene que ver con la corrupción. Sí. Con lo cual, lo que falta es cómo ya no va a haber corrupción, porque eso tampoco lo encuentras. Es nada más como un decreto, ¿no? Ya no va a haber corrupción. Bueno, y eso causa muchos problemas a la hora de implementar cosas, ¿no? Porque además, siendo uno de los planteamientos más importantes, no solo del gobierno, sino de toda la trayectoria política de López Obrador a lo largo de estos 18 años, no hay estrategias claras para poder combatirla. Es un eje transversal y tiene 5 criterios que dicen, no se va a permitir que ningún funcionario se enriquezca, no se permitirá, como tú dices, es un decreto. ¿Cómo? Exacto. No se habla del Sistema Nacional Anticorrupción, del fiscal, de la transparencia, de si las licitaciones del gobierno tendrían que ser abierto. diferentes. Bueno, sí dicen que no van a permitir que nada se haga por adjudicación directa. No importa que ya lo hayan hecho a lo largo de todos estos meses, pero en el Plan Nacional de Desarrollo dicen que no, eso no se va a permitir. Pero eso no se va a permitir, ¿qué? ¿Con qué está vinculado? ¿Con qué marco normativo? ¿Hacia dónde lo mandan? Ahora, el presidente dijo en alguna de las mañaneras la semana pasada que estas cosas que quiere Ibabel son cosas de la tecnocracia neoliberal, de un lenguaje que nadie existía. Eso ha afirmado varias veces. Y en este que nos cuenta, Ibabel, déjenme que les diga lo que está es el desprecio absoluto a las instituciones. Es decir, no quiere atar un plan anticorrupción que a mí me parece fundamental en México desde hace muchos años. No quiere atarlo, no quiere juntarlo a las instituciones que deberían estar encargadas de combatir la corrupción. Yo digo que si el presidente no es corrupto, hacia abajo desaparecerá la corrupción. Parece un cuento, es un cuento chino. No colabora el discurso de este plan al ambiente que estamos viviendo, ¿no, Ibabel? No, y ahora sí ya pasamos con el tema de lo que pasó ayer, de las reacciones en redes, de las broncas, del tuit de Jiménez Espriu diciendo que fueron todos los que hay. Es una barbaridad, pero ¿no? además, bueno, y es que además, a pesar de que, bien me lo decía Rafael hace rato, que le llamó la atención lo decoroso y correcto que había sido el presidente en la mañana al referirse a la marcha, diciendo que bueno, que se organizan, hay libertad de expresión. Y no solamente
solamente el presidente, también el gobierno de la Ciudad de México se portó muy bien. A la altura. No hubo ningún problema de granaderos, la manifestación fue pacífica y no hubo provocaciones ni nada. Pero es importante ver que está ese ánimo, y en ese ánimo es en el que metes un discurso como el Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese ánimo, que es un ánimo que no es de... Fíjate que yo incluso no le llamaría de polarización. Creo que estamos fallando allí con el tema de la polarización. Porque la polarización son ideas que no se pueden, que no pueden llegar a un punto medio. Pero eso me parece normal en el debate público y hasta sano, ¿no? Lo que no me parece bien es el ambiente del linchamiento. Yo le llamaría ambiente de linchamiento, que no es lo mismo que decir, ahí hay unos... No, porque, a ver, me gusta mucho lo que dices, porque hay unos que son los malos de la historia hoy. Sin duda. Hoy en el país hay unos que son... No son los a veces diferentes. somos los malos. Ni siquiera son los equivocados. No son los equivocados. Ayer leímos en Twitter, bueno, había muchos hashtags, etcétera, y muchos de ellos se referían al color de la piel de las personas que asistieron a esa marcha, diciendo que la tez blanca los revelaba, los denunciaba y los exhibía como unos conservadores, como unos fifís, que es el discurso que el presidente lleva sosteniendo durante 4 meses y que va bajando. Ahora, el presidente, dice Ibabel, que lo conversábamos afuera, ha reaccionado hoy de un modo correcto, diciendo, yo voy a respetar las manifestaciones, es más, yo diría que siguieran saliendo, dijo el presidente. Sí, vamos a ver cómo esto que nos ha dicho el presidente hoy va a coincidir con su discurso el de mañana, que el de pasado. de que los conservadores se oponen y que sus adversarios lo que quieren es que le vaya mal. Se nos va el tiempo. Ya tendremos otro bote pronto para hablar del neoliberalismo. ¿Por qué importa que un presidente no eche? ¿Por qué importaría que un presidente no hiciera esto? ¿Por qué él argumenta que es su libertad de expresión, que él está diciendo lo que él cree, que el diálogo es... ¿Por qué importa, Ibabel? ¿Por qué importaría que el discurso fuera otro? Fíjate que en otra circunstancia y yo creo que no tendría por qué importar tanto. Pero en este caso, el personaje que ha construido Andrés Manuel López Obrador no es el de un funcionario al que llevamos a la silla para gobernar, sino el del Salvador. Es un personaje distinto, me parece. Hay un símbolo alrededor de Andrés Manuel López Obrador que lo convierte en algo más que solo el titular del Ejecutivo de la Nación. No es el titular del Ejecutivo, es el representante del anhelo y la esperanza simbólica de tantos mexicanos. Entonces, lo que él diga no lo dice el presidente o un gobernante. Lo dice otro personaje. Me da esa... Lo dice el presidente más otro personaje. Por cierto, no quiero que cerremos sin que yo diga lo siguiente. Uno de los errores fuertes de la marcha ayer es pedir la renuncia del presidente. Sí, yo creo que eso hay que decirlo. Ese es un error garrafal. Y otras mantas espantosas. Hay que decirlo, los que votaron por él no tienen cerebro. El presidente ha sido elegido por la voluntad popular y en unas elecciones ejemplares. Entonces tú no puedes pedir eso. Simplemente. No. El presidente ha dicho porque te también, sales del juego. Ha ojo. dicho que él sabe quién es y qué representa. Y creo que ya todos empezamos a saberlo. Gracias, Ibabel. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar en Bote Pronto. Mañana aquí estamos a las 9:30 de la noche. Soy Carlos Puch. Que la pasen bien.